Hola, esto es Adultez Verde, tu guía para conquistar la vida adulta. Un espacio que busca transformar vidas a través de compartir historias y ofrecer herramientas que ayuden al crecimiento personal y celebren la autenticidad. Somos Cle y Tatiana y te invitamos a reflexionar sobre tu realidad y a actuar desde la empatía, la vulnerabilidad y la irreverencia cuando sea necesaria. Bienvenidos y bienvenidas. La pandemia y el encierro nos pusieron frente a sentimientos y cuestionamientos fuertes. Entre estos, el sentido de la vida, la idea de la muerte y lo que ocurre después de la vida. Junto con estas preguntas llegan nuestras definiciones alrededor de la espiritualidad, de la religión, de aquello en lo que no podemos ver, pero que sin embargo creemos. Al mismo tiempo se ponen en la mesa prácticas que fomentan nuestra conexión con estos sentimientos de espiritualidad y bienestar. Hoy platicamos con Nati Ordóñez, abogada, profesora de canto y yogi, sobre su camino de descubrimiento y crecimiento espiritual. Bienvenida, Nati, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, qué gusto tener esta conversación y gracias por crear estos espacios para conversar sobre estos temas tan interesantes como la espiritualidad. Buenísimo. Bueno, entonces Nati, cuéntanos un poquito sobre ti y tu evolución espiritual. A ver, sobre mí, bueno, como mencionaron en mi introducción, yo soy una abogada corporativa, soy profesora de canto en línea y de yoga y hace algún tiempo estoy enseñando manifestación, que es una práctica espiritual que básicamente se enfoca en que cumplas tus sueños como de la forma más alineada, orgánica para ti y sintiendo como esta alineación con tu espiritualidad, Dios, el universo. Y sobre mi camino espiritual, bueno, yo pienso que he sido una persona que ha tenido como muchas conexiones con la espiritualidad desde pequeña, porque sí, a pesar de que yo pienso que religiosidad y espiritualidad son dos conceptos distintos, mi primera como experiencia espiritual fue con la religión católica. Y yo estaba en un colegio súper conservador del Opus Dei, que es un movimiento de la religión católica. Y con eso empecé mi camino espiritual. Y claro, con todas las enseñanzas que implica la religión católica, fui como bastante activa, la verdad, en las cosas que tenían que ver con el movimiento, hasta por ahí como los 15 o 16 años. Y después de eso es que ya se da un quiebre y empiezo a cambiar y a tener como más curiosidad sobre otras formas de pensamiento y la universidad y todo eso, pero digamos, ese es como que el inicio y en la adolescencia es que se da el cambio. Y básicamente como hace 1 o 2 años es que ya empecé a vivir mi espiritualidad de una forma súper que tenga que ver conmigo, como súper íntima, súper cercana, y haciendo las cosas que tienen sentido para mí, con rituales, y la verdad no me identifico con ninguna religión. Hago simplemente una espiritualidad como libre, que es como a mí me gusta llamarle, que es muy auténtica y muy, muy involucrada con lo que tiene que ver con mi personalidad y tiene mucho de música y un montón de rituales como aprendidos del yoga o de otras como prácticas que han formado parte de mi espiritualidad. En tu proceso que mencionas bueno, sí, estuve como muy cercana a la religión católica y luego decido abrirme. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué crees que hubo detrás de ese primer salto, gran salto en tu espiritualidad? Sí. Bueno, yo creo que fueron muchísimos factores que influyeron en que se produzca este cambio, pero no fue algo como drástico, ni fue algo que se dio de la noche a la mañana, porque durante un espacio de unos tal vez 5 hasta 6 años, yo iba y volvía de la religión católica. O sea, era como que me rebelaba, pero luego volvía y decía, no, ahora sí quiero. O sea, era como que siempre tenía esta necesidad
de satisfacer mi espiritualidad y volví a la religión católica buscando estas respuestas y este soporte como emocional y súper de mi alma que necesitaba, pero después me desilusionaba por un montón de cosas. Entonces, la primera razón, creo que sí, la primera gran razón por la que hubo este quiebre fue por temas de sexualidad. Entonces, claro, a veces es como, no sé cómo habrá sido su experiencia, pero en mi crecimiento los temas de la sexualidad eran súper tabú. Y cuando yo era adolescente, claro, empiezas a cambiar, empiezas a crecer y quieres empezar a experimentar. Y tenía como que todo este bagaje o estas enseñanzas de la pureza y de cómo mi cuerpo, no sé, cosas que yo sentía en mi cuerpo eran pecado. Entonces tenía como como este quiebre de mi naturaleza, mi cuerpo quiere experimentar estas cosas y tengo curiosidad y quiero saber cómo es, pero al mismo tiempo siento culpa y siento como no debería estar haciendo esto es malo, como esto es pecado. Y desde cosas, o sea, no tiene que ser como ya algo tan, entre comillas, avanzado como tener una relación sexual, pero me acuerdo que en el contexto en el que yo crecí, hasta darse un beso con lengua era pecado. O sea, como cosas que evocaran pensamientos impuros y como cosas, sí, deseos impuros y cosas que empiezas a experimentar en tu cuerpo, eran pecado. Entonces, al menos para mí, ocupaba demasiada energía el poder sostener esta incongruencia de esto es lo que quiero, esto es lo que estoy haciendo, y voy el viernes y me doy besos con un chico y luego el domingo me estoy confesando en la iglesia porque era pecado. Entonces era como que sí, había como una incongruencia. Entonces yo pienso que mi alma buscaba como súper, súper difícil de sostener. Y a medida que iba creciendo era más. Porque claro, como que vas avanzando, vas conociendo más cosas y como el nivel de pecados iba como elevándose y con eso la culpa además, o sea, como que más culpa, más odio, más arrepentimiento. Entonces se volvió como algo insostenible en el que yo sentí esta necesidad como de, no, tiene que haber algo más, o sea, no puede ser así, no puede ser que este sentimiento tan lindo que yo tengo de conexión, de devoción, de como, no sé, a mí me parece que la experiencia espiritual se siente hasta en el cuerpo, como que se me ponen los pelitos de punta así cuando estoy yo rezando con un montón de devoción o estoy de verdad como entregando lo que yo sueño o mis miedos más profundos como para sentir este consuelo, pero que además como que no pueda experimentar esto y yo tener como un estado de calma y de como satisfacción y de soltar la culpa conmigo misma. Entonces de ahí la segunda cosa que marcó como la separación fue ya más intelectual. Entonces en la universidad ya salí de este círculo del Opus Dei y de la religión y empecé a aprender de otras religiones, como de otros pensamientos. Entonces empecé a practicar yoga, entonces empecé a escuchar como que de muchos otros conceptos del budismo, de también la meditación y cómo se hablaba igual de soltar la culpa y de tener arrepentimiento como que te genera un estado como de resentimiento que a la final hace que no seas tu mejor versión, sino que seas como esta persona llena de resentimientos, de envidias y de cosas como no tan chéveres. Y, y claro, como que empecé a aprender de otras formas de pensamiento y de otras prácticas como la meditación, el yoga. Y en el yoga se hablaba muchísimo sobre aceptar nuestro cuerpo, de acompañarle a tu cuerpo en sus sensaciones, de estar presente en tu cuerpo. Entonces, de ver a tu cuerpo como algo hermoso y no como esta fuente de pecado, que era como
lo que yo tenía en mí, como que mi alma es lo más puro y mi cuerpo es como que lo cochino, lo que me ata a las cosas, a estos deseos bajos o a la gula, por ejemplo, no solo hablando de sexualidad, sino las envidias o de que no me veo como yo quiero, o sea, como que este cuerpo feo, ajá, la pereza, el ocio y como todas estas cosas, como que mi cuerpo era fuente de todos estos pecados. En cambio, el yoga me hablaba de que no, mi cuerpo es hermoso, mi cuerpo es un vehículo eh, para hacer cosas hermosas, hacer como esta danza que tú puedes verle al yoga como un baile. Y también que mi cuerpo es en realidad el vehículo por el cual yo siento esta conexión espiritual. Entonces, claro, como que ahí empezaron a romperse estas ideas como súper grandes y súper profundas que yo tenía dentro. Y hubo un montón de crisis de identidad y como de para qué hago lo que hago y que, entonces qué es todo esto. Y bueno, eso fue básicamente como intelectual, el tema de la sexualidad. Y después también otra cosa que marcó el quiebre era que yo soy abogada y empecé también como a estudiar estos casos de, por ejemplo, las parejas homosexuales que querían casarse o gente que quería adoptar niños y por su inclinación sexual no les dejaban y claro, empezar como a involucrarte en estos temas ya de derechos y para mí también era insostenible. Entonces decía como, no, yo creo como en esta presencia de amor que yo he sentido y que a mí nunca me ha juzgado por ser como soy, porque a personas que se expresan de forma distinta va a ser distinto. Entonces pienso yo que eran como que estos tres factores grandes, mi carrera, el tema de los derechos, también aprender de otras prácticas como el yoga, la meditación y el tema de la sexualidad. Total. La verdad es que, Nati, yo me siento súper identificada porque mi proceso en cuanto a en cuanto a mi relación con la religión fue similar. Yo cuando me fui de Ecuador a estudiar en México fue un clash, o sea, imagínate venir de una ciudad de 2 millones de personas a una ciudad de 20 millones de personas en donde ves de todo, encuentras de todo, aprendes de todo. Y yo tuve un periodo súper fuerte en el que, como tú, yo no entendía por qué, o sea, yo pensaba que existía un Dios, un universo, como lo quieran llamar, castigador, un Dios en el que me culpaba, un Dios en el que yo todo lo que hacía, todas las nuevas experiencias y experimentación que estaba haciendo, que es el proceso normal de un adulto joven, era pecado. Entonces, como tú, yo me acuerdo salía y tomaba y fiesteaba y me besuqueaba con chicos y después el domingo me sentía pésimo, o sea, y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que Dios no me ame, que Dios me diga, no vivas esto. Entonces, para mí fue una conexión que en cambio me llevó al extremo. Y tuve como alrededor de unos 2 años en que yo me autodefinía atea. Pero ellos decían, es imposible. O sea, es imposible que, o sea, yo no podía entender en mi cabeza que no exista un Dios, un universo, una fuerza superior. Y pasé un proceso súper, como tú, iba y venía. Y hasta que hace como un año, unos 2 años yo creo, empecé a meditar. Y creo que fue el momento en el que yo dije, Dios es algo más, no es religión, Dios es una fuerza que está contigo, que no te culpa. Para mí la religión católica fue el centro de culpa. Para mí eso es como lo peor, creo yo, que me instituyeron durante mis años de vida en el colegio, fue la culpa por todo, o sea, todo es pecado. Entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo puedes vivir una libertad? ¿Cómo puedes vivir el amor? Igual como tú, o sea, en el lado de la sexualidad, en el lado de la experimentación, o sea, no te digo en extremo, obviamente, pero de probar el alcohol, de todas estas cosas que tú llegas como joven. Y así como tú también, yo empecé, mi carrera es súper social. Entonces veía todos estos temas sociales, estos diferentes modos de pensamientos, estas nuevas filosofías, y yo decía, ¿cómo hay esta desconexión tan grande entre todo lo que me enseñaron y lo que ahora estoy viviendo? Pero ahí también hubo un factor, en mi caso, hubo un factor fuerte que también quisiera preguntarte. Para mí, conversar y hablar de todas estas cosas
se volvió complicado en mi familia y hubo un tiempo en el que, o sea, mi papá y mi mamá me decían que estaba loca, o sea, era como que la rebelde de la casa. Y fue más el peso para mí porque yo soy la primera y es del mal ejemplo a tus hermanos. Entonces, como que yo quiero preguntarte cómo fue este proceso en tu contexto familiar y social, cómo lo tomaron en estos cambios. A ver, bueno, yo tengo la suerte, como tuve, sí, como la fortuna de haber crecido en una casa en la que nunca fue obligatorio hacer una práctica religiosa. Entonces, y todo esto se debe a que mi papá nunca se ha identificado como demasiado con la religión. Mi papá es de una familia igual súper conservadora, son 9 hermanos y también mis abuelos súper católicos, súper practicantes, pero mi papá siempre fue como el rebelde. Él es el quinto, está como en la mitad y siempre fue súper rebelde. Tal vez algún día debería preguntarle por qué nos metió en el colegio que nos metió, si es que él era como súper, como que no, me acuerdo que mi papá no iba a misa, no iba a misa con nosotros, mi papá era como, qué pereza hacer esas cosas, ¿para qué voy a ir? Como que no nos atacaban y nos decían nada a nosotros. Creo que quizá él, es porque sigue siendo conservador como en sus ideas, como en sus ideas del matrimonio, en sus ideas hasta de lo que es aceptable y estas cosas, pero no era obligatorio el tema de la religión, era como, si no quieres ir a misa, no vayas. Y en cambio mi mamá sí era como mucho más practicante y así, pero claro, existían estas dos autoridades en la casa, entonces no es que ninguno se podía imponer en el otro y decirnos, tienes que ir a misa, te obligo, cuando mi papá no va, porque igual se genera como esta incongruencia en la casa, o tampoco como juzgándonos y diciendo, si vas a misa eres lo peor, o la religión católica no vale para nada, si es que mi mamá en cambio sí creía y tenía como su altar en la casa y como toda esta presencia de la religión dentro de casa. Pero mi mamá nunca fue como mucho del Opus Dei ni nada. Entonces, mi mami siempre ha sido, y hasta ahora que ella hace, mi mami está súper metida, hace clases de yoga conmigo, le encanta aprender de manifestación, o sea, como que está metida en esto y sigue sosteniendo su práctica del catolicismo. Entonces, es como que siempre ha sido como muy abierta. Entonces, digamos, en mi familia nuclear no es que hubo un shock demasiado fuerte, sino ya cuando empecé a cuestionar cosas hasta de cómo es la familia y que yo me mudé con uno de mis novios, como que ahí empezó a haber como más tensiones en la casa, pero nunca respecto de mi espiritualidad. Pero en donde sí ha habido tensiones es ya con las familias más extendidas. Entonces, como te contaba, mi abuela es súper practicante y es como que no acepta. Entonces, que es como que no te escuchara. Si tú le dices, no, abuelita, yo no voy a misa o ya no, estas cosas como que no son para mí. Igual, organiza el rosario semanal y te llama y te dice que fue, te estoy esperando para rezar el rosario. Como que cosas así, es como que no, ha sido algo que es como que ya no se puede tratar. Entonces, fue fuerte por ese lado, porque yo tengo un vínculo como muy fuerte con mi abuela. Y como hubo mucho miedo de mi parte de empezar como sobre todo cuando empecé a hablar en mi podcast, que esto fue recién, como hace un año que tiene mi podcast, cuando empecé a hablar y empecé ya como a hacerme más visible, había mucho miedo de que me van a juzgar, me van a botar de la familia, me van a señalar, y este miedo que existe, pero básicamente lo único que yo hice en ese caso fue como, esta soy la persona que soy, esta es mi misión, y si esto me va a costar que me boten de la familia, pues eh, no voy a dejar de ser quien soy. Y a la final nunca pasó nada, porque mi sano consejo también es que a veces creemos que somos como el centro del universo y la gente realmente no se está fijando tanto en lo que estás haciendo. Eh, ajá, entonces tú crees que, no sé, que todo el mundo va a estar pendiente y que mis tíos se van a enterar de todo lo que yo estoy haciendo.
y a la final como que nadie me ha dicho nada, o sea, todo estaba en mi cabeza. Más bien era como un acto de yo salir. Fue fuerte con mis papás empezar a cuestionar las prácticas como tradicionales de la casa, pero a la final mis papás, por lo menos tuve la suerte de que han sido siempre súper abiertos y empezaron como a confiar en mi criterio y aceptar la forma en la que yo pensaba. Pero sí, o sea, sí hubo tensión, pero no sé si fue lo mismo que te pasó a ti, Tati. La verdad es que en mi casa todavía hay tensión, o sea, pero creo que, y lo llego a entender, la verdad, porque mis papás y mi familia no tuvieron la suerte de tener el proceso que yo tengo. Y los entiendo, es generacional. Yo creo que ya a esta edad, 31 años, mis papás ya dicen ya, o sea, ya llega un punto, pero todavía hay un poquito de tensión y en cuanto a la religión en específico, ellos creo que ya lo dejaron de lado, ¿me entiendes? O sea, es como que, ok, esta es una práctica personal y también creo que ha habido una evolución, sobre todo en mi mamá, que es como la matriarca que pone las líneas sobre qué es lo que debe ser la religión, las prácticas del hogar y demás. Pero bueno, o sea, como tú dices, yo creo que también tuve un proceso en el cual me estoy aceptando a mí y parte de este podcast fue eso, o sea, hablar mi verdad. Esto soy quien soy, si les gusta bien, si no, no puedo hacer nada más. Pero yo llegué a un punto culmen en donde yo no sabía dónde había llegado. O sea, era una persona que no me conocía. Entonces dije, no, o sea, tengo que vivir como soy, con mis gustos, con lo que quiero, con cómo quiero llevar mi vida, sin pena, sin vergüenza, sin miedo, porque el miedo también es algo que me hold back, no sé cómo decir eso, pero y me ha ayudado muchísimo, muchísimo la meditación, la verdad. Sí, de hecho, o sea, para mí el proceso religioso, o sea, más bien, mi interacción con mi espiritualidad fue todo lo contrario. Así que no estoy de acuerdo con algunas de las cosas. Estoy de acuerdo con el tema de la culpa, que sí es una herencia que lastimosamente se nos ha metido pues por los poros y hasta el fondo, a través de la religión principalmente, pero también de forma cultural, ¿no? Pero en mi caso, yo crecí en un hogar en el que mis papás no iban a la iglesia, vivíamos a una casa de la iglesia, a una casa. Y la niña, yo, de, no sé, 5 o 6 años, o sea, no tenía idea del mundo ni de las cosas, yo buscaba ir a misa, solita, sin ellos. Y para mí fue, o sea, años en los que para mí eso fue maravilloso. Y luego de esto, esa fue una etapa súper fuerte porque mi familia tuvo una crisis así intensa y después de eso mis papás se acercaron a la religión y con eso cambiaron un montón de dinámicas dentro de la casa. Entonces, también aquí el mensaje de que la religión puede ser un instrumento como cualquier otro. Para algunas personas sirve, para otras no. Depende de cómo la uses, depende desde qué perspectiva le hagas el approach, etc. Pero en mi caso, claro, después de eso igual crecí, tuve las influencias de afuera, empecé a entender otras cosas. Y no les digo, a mí me pasó exactamente lo mismo con el tema de la sexualidad, me pasó, o sea, nada, o sea, yo no, ni siquiera podía, esto es tema de otro podcast, pero, o sea, 25 años y yo recién empezaba a superar este tipo de cosas, o sea, era una locura. Pero yo creo que, como decía, primero es una herramienta, un instrumento que puede servir, que a muchas familias, a mucha gente le ha servido, porque quizás hay gente que necesita estructura para sus prácticas y para su descubrimiento propio. Y segundo, pues sí, o sea, yo también tuve mi propia línea y en ese sentido, más bien, creo que el valor de esta conversación está en invitarnos a autodescubrir eso, ¿no? Como, ¿qué es lo que sí me sirve a mí? Me sirve a mí el estar en una religión así como más restrictiva, me sirve a mí hacer como prácticas un poco más establecidas, o me sirve conectar desde diferentes formas, o sea, como estar abiertos a explorar lo que a mi ser le sirve. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues Nati, quería preguntarte cómo desde tu experiencia y desde tu equilibrio actual, que pues como nos cuentas muy rico y viene desde como muchas fuentes, ¿qué nos recomendarías para que alguien que no se ha preguntado este tipo de cosas, o sea, que no ha visto como la importancia capaz de empezar a tomar decisiones con respecto a esto, porque es un aspecto súper importante de nosotros y por eso es que también hay ese
voy y vengo porque al final necesitamos, los seres humanos necesitamos de esta conexión más profunda que nos supera, ¿ya? Entonces, mi pregunta aquí es como, ¿qué nos recomendarías desde tu experiencia y tu equilibrio actual para empezar a tomar decisiones con respecto a esto? A ver, primero que nada, antes de mencionar esto, quería comentar solo una cosa de lo que mencionaste antes, y es que obviamente como la religión es una herramienta increíble de conexión espiritual, y la diferencia debe ser en las corrientes en las que cada persona ha experimentado, porque yo estoy muy consciente de que mi experiencia con la religión católica es muy distinta que la experiencia de vida de una persona que tiene vida de parroquia de una iglesia católica. Y lo digo porque tengo una amiga muy querida que también estuvo primero en el Opus Dei y luego descubrió como que una comunidad religiosa súper abierta en Argentina, en donde incluso los sacerdotes dan como bendición a personas que tienen identidades de género distintas, que se acepta la comunión, o sea, que hacen como ritos del matrimonio mucho más abiertos, y como eso también forma parte de la religión católica. Entonces yo siento que yo viví solo como una corriente, y que quizás si hubiera encontrado esta otra fuente, de pronto y seguiría siendo católica. Entonces creo que eso como que claro, como que quería aclarar que yo jamás, por ejemplo, le juzgaría al catolicismo y diría como que no, este no es un camino válido para encontrar la espiritualidad. A mí no me funcionó la corriente que yo experimenté del catolicismo, pero obviamente puede traer como un consuelo y una paz interior súper valiosa. Y de ahí, ¿por dónde recomendaría yo empezar si es que eres una persona que no se ha cuestionado y que no ha empezado a hacer sus prácticas espirituales como individuales? Y me parece a mí que la meditación, creo yo que hacer meditación y también contemplación, entonces, y visualización. Entonces voy a explicar como que las tres cosas. En la meditación me parece a mí que, bueno, es esta práctica de estar en el presente. Existe como muchas formas de meditar que han sido como enseñadas por distintas corrientes. Entonces tienes esta meditación que yo la veo más, entre comillas, como de monjes budistas, que es de como callarle a tu mente y estar sentado en el silencio y callar tus pensamientos. Entonces, esta es como una forma de meditar. Hay otras formas de meditar, como de meditaciones guiadas. Entonces, tú escuchas audios de que te dicen cómo respira de esta forma. Imagínate que estás caminando en tal lado. Hay una corriente de aire, yo qué sé, o visualízate en el espacio, como que este tipo de meditaciones, como de estar en el presente. Y también hay otras como meditaciones más en movimiento, que es algo que yo he experimentado haciendo, por ejemplo, tai chi o el yoga. Entonces tú, claro, a través de tu respiración tratas de estar como que siempre en el presente, y empiezas a experimentar lo que pasa cuando le apagas un poco a tu cabeza, que siempre está o en el futuro o en el pasado, como o repasando hasta la lista de compras. Me ha pasado a mí cuando estoy haciendo yoga, que estoy como que pensando en ya se acaba esto, y después como que no estoy presente haciendo lo que estoy haciendo, sino repasando lo que se viene en el día, o recordando algo que pasó antes, pero como que no estás ahí conectado. Entonces como que son estas prácticas de estar en el presente, eh, como la meditación. También mencioné la contemplación, que para mí es algo increíble y que es algo que yo me di cuenta que hacía mucho en la iglesia, que es simplemente de estar sentado en un sitio como sin hacer nada y solo viendo lo que está pasando alrededor. Entonces, como que fijándote, yo me acuerdo que me sentaba dentro de la iglesia y lo que hacía era mirar el altar y solo estar ahí sentada, como en estar sentado con mi cuerpo en un espacio. Ahora lo que yo hago es ver por la ventana y ver, por ejemplo, un árbol. Y a veces hasta me pongo a pensar como, ¿qué se sentirá ser un árbol? Y como que solo me voy como a
a ver lo que está afuera y como que esto te trae como no sé, a mí me pasa como que siento como una corriente de paz como que adentro y ahí voy como, ok, siento que me voy como que conectando a esta fuente que yo le veo que es como de donde todo viene, de donde viene la vida y claro, como tratar de imaginarme cómo se siente ser un árbol, para mí es como más como conectarme con la vida, como cómo es esta energía de vida que es todo lo que nosotros tenemos, de donde está la divinidad. Y la visualización, que para mí es como una herramienta increíble igual para conectarte con espiritualmente, que es sentarte a visualizar tus sueños, que era algo que yo nunca hacía, o sea, yo no me daba el permiso de sentarme como a daydream, a soñar y decir como, ¿cómo quisiera yo que se vea mi vida? Y sentir que existo, digamos, para alcanzar eso, para llegar a eso. Y que como el universo, Dios, respalda mi propósito, respalda mi existencia, porque por algo estoy aquí. Y cuando visualizo y me lleno como de esta energía de mis sueños y de todas las cosas que yo quiero alcanzar, como por ejemplo tener una familia, tener mis mascotas, una casa con jardín, como que todas estas cosas que me traen como tanta paz, para mí es una forma de sentirme súper espiritualmente conectada. Total, total. Y la verdad es que ahorita que mencionas de esto de el universo has your back, me hace acuerdo un libro que leí hace como un año que se llama The Universe Has Your Back, de Gabrielle Bernstein. Y la verdad, entre ese y otro que se llama Cambia tu mente o algo así de Joe Dispenza, creo que fueron como el parteaguas para que yo empiece a conectarme muchísimo más con la meditación y como tú dices, con esta visualización y este confiar. O sea, me molesta en mi casa porque yo siempre digo confía, pero nunca lo había sentido. O sea, como que sentir, voy a confiar, por algo estoy aquí. O sea, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Y creo que la espiritualidad, como tú lo dices, ya dejándonos de lado de la religión, la espiritualidad me ha ayudado muchísimo a esto. Me ha ayudado a dar un montón de pasos que yo antes no era capaz de hacerlo. Entonces, eso, Clay. No, yo justo estaba pensando en las 3 recomendaciones de Nati y me sacó una sonrisa porque son cosas que yo sin saber he hecho siempre. Entonces, nada, como un pequeño recordatorio para mantenerme en eso, ¿no? Sí, yo creo que son cosas como súper inherentes a uno, o sea, como que la gente lo hace muy naturalmente, o sea, cuando eres niño, visualizarte haciendo cosas es como tan común, o sentarte a solo contemplar las cosas súper común, o sea, tú les ves a los niños jugando en el patio y lo único que tienen como de preocupación es lo que está pasando ese rato. O están sentados viendo la ventana y solo ven cómo cae la lluvia. No sé, como que yo siento que desde niños era muy natural hacer estas cosas y se va soltando a medida que vamos creciendo. Pero que en algún momento se va olvidando. Ajá, exacto. Muchísimas gracias, Nati. Esta conversación quisiera que se vaya forever porque la verdad es que hay un montón de temas que tocar, pero nada, agradecerte. Vamos a dejar tus redes sociales. Nati es crack, da clases de yoga, de visualización, ¿no es cierto? Entonces, para que la sigan y nada, mil gracias, Nati. Ha sido una experiencia. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu historia también.